Seguimos a fondo y estamos en nuestro tiempo de análisis, de reflexión a través de, el comentario de Nati Bedini. Nati, bienvenida, ¿cómo estás? Buenas noches, Gustavo. Buenas noches, Claudia. Gracias de vuelta por invitarme a su programa. En un tiempo a donde lo económico por allí está por encima de un montón de cuestiones y es la gran preocupación. Y sabemos que ya hay algún número, algún balance, algún análisis de lo que va a ser el presupuesto del año que viene, 2023. Así es, Gustavo. Venimos preparando el terreno, como quien diría. La semana pasada, Sergio Massa mantuvo una reunión con referentes del Fondo Monetario Internacional. ¿Por qué traigo esto a colación? Porque al volver a la Argentina, Massa debía encontrarse con la presentación del presupuesto 2023, que como ustedes saben, y si no les contamos también a la gente que nos sigue, que el presupuesto es la hoja de ruta que los gobiernos utilizan para sus inversiones, para saber por dónde va la cosa. Esa hoja de ruta permite, en algunas circunstancias, venimos de 2 años con muchas eventualidades, permite un poco ir desarrollando o ir sabiendo las proyecciones económicas, cuántos aumentos van a haber, cuánto va a ser la inflación, etc. Quisiera yo también recordar que actualmente nosotros estamos siendo gobernados con un presupuesto prorrogado, ya que los presupuestos se votan en el Congreso de la Nación, deben ser aprobados por diputados y senadores. Esto no sucedió el año pasado, la oposición decidió no aprobar el presupuesto 2022, por lo cual, ¿qué es lo que se hace en estos casos? Cuando no se aprueba la hoja de ruta económica, se utiliza el presupuesto del año anterior. Esto sucedió el año pasado en virtud de que quien era ministro de Economía en esta circunstancia, en la presentación del presupuesto 2022, fue Martín Guzmán. Y de alguna forma la oposición decía, lo que está presentando Martín Guzmán es técnicamente muy correcto, pero es inaccesible, no se va a poder cumplir con las metas que proponía Guzmán. Bueno, llegamos a proponer el presupuesto 2023 un poco sincerando esto de que lo que de repente había propuesto Guzmán no se iba a poder cumplir. ¿Cuáles son los 4 puntos más importantes de este presupuesto? Y ahora les voy a decir por qué traía a colación también lo del Fondo Monetario Internacional, que básicamente condiciona la hoja de ruta que nosotros vamos a tener en el 2023. El presupuesto tiene 4 puntos principales, que son inflación, crecimiento, déficit fiscal y una monetaria, que sería lo que tiene que ver con el dólar, también un poco qué es lo que va a pasar en nuestro país con el dólar. ¿De cuánto se prevé la inflación para el año que viene? Me asusta decir este número, pero la gente tiene que saberlo porque impacta directamente sobre nuestra vida cotidiana. Se prevé una inflación de un 60%. Partiendo de la base de que muchas inflaciones que se han previsto en el pasado, llegado el momento de esa previsión, no se cumplían. Estás en lo cierto, Gustavo, tampoco los presupuestos se cumplen muchas veces, no se llegan a ejecutar o no se cumplen tal cual las proyecciones que se prevén cuando se realiza esta hoja de ruta. Sin perjuicio de esto, el gobierno cree, en el caso del equipo de Sergio Massa, que representa la economía de nuestro país, el gobierno cree que quizá el porcentaje sea menor que lo proyectado a este 60%. Y es un número altísimo, 60% de inflación. Pero quiero decirles algo, estamos cerrando el año 2023 con un 95% de inflación, con un 94,5%, cuando lo previsto, y vuelvo a decir, por el ministro saliente, por el ministro Guzmán, había sido de un 57%. Son casi 40 puntos más de lo que estaba previsto en esta hoja de ruta que había propuesto, que no fue aprobada. Sin embargo, en las proyecciones que Guzmán tenía, ese era el número con el cual se suponía íbamos a cerrar el año 2022. Bueno, estamos cerrando casi con un 100% de inflación el año, por lo cual bajar esta cantidad de puntos en la proyección al año 2023 es bastante significativo, más teniendo en cuenta que la inflación significa el aumento sistemático y continuo de los precios. Cada uno de nosotros y nosotras vamos al supermercado, necesitamos comprar cosas básicas como son la ropa, la comida, etcétera, y vemos cómo ha impactado el aumento de los precios, que tiene, una multicausalidad también, que por ahí habría que
detenernos un poquito más, pero esta es la proyección para el presupuesto 2023. Se está proyectando 60% y decías recién que por allí el equipo de Massa piensa que pueda llegar a ser un poco menos. Sí. Si fuera así, sería un éxito total comparado con este 2022, a donde muchos dicen que va a estar pisando el 100%, ¿no? Bueno, sí, estamos cerca de los 3 dígitos de inflación, lo cual es algo, de hecho, el mes de agosto cerró con un 7%, lo cual significa la inflación más alta desde los años 90, digamos. Y esto tiene que ver con una multicausalidad, lo decía recién, sumado a la situación que traía nuestro país, con una pandemia que impactó sobre el mundo en el año 2021. Esto hizo que las inflaciones se dispararan a un doble en todos los países, en Estados Unidos, en Latinoamérica, en Europa, se disparó al doble. Nosotros veníamos con una inflación desde el gobierno de Mauricio Macri, hay que decirlo, en 2019 que superaba más del 50%, por lo cual el mismo impacto, digo, si se duplicó la inflación en todos los países del mundo, ¿por qué en Argentina no iría a duplicarse la inflación, digamos? Es relativo. También en Argentina en este año tenemos un crecimiento del 4%. Y acá hay un dato curioso. El crecimiento para esta hoja de ruta, para el presupuesto 2023, se reduce a la mitad. Está previsto en un 2% el crecimiento. Esto tiene que ver también con la situación eventual del mundo. Esto se pone el ojo en Europa, en lo que va a suceder en Europa. Se cree que el año que viene va a haber una gran recesión económica. Recuerden que también hay una guerra en marcha en Europa entre Rusia y Ucrania que modifica sobre todo los precios de la energía, que son algo cotidiano de uso de la gente, por lo cual esta retracción económica que se prevé en Europa, se dice, va a impactar directamente sobre nuestro país, por lo cual el crecimiento del año que viene está previsto a la mitad de lo que ha crecido la Argentina este año. Por su parte, también el dólar tiene una previsión en el presupuesto 2023. Se espera cerrar el año 2023 a diciembre del 2023 con un dólar a 296 pesos. No está previsto que el dólar baje, está previsto que el dólar siga subiendo y que de hecho suba unos puntitos por encima de lo que va a significar la inflación. Hay que ver cómo, digo, la realidad es que Argentina no va a tener muchos cambios en el sentir de la economía, creo, de las personas de nuestro país. Creo que vamos a tener un año con el ajuste de las cuentas. Es medio feo utilizar la palabra ajuste, pero en la realidad es lo que sucede. Este ajuste, podría decirse, empezó con la segmentación de tarifas. Yo traía antes a colación lo que significa el acuerdo que nosotros tenemos con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos esto, tenemos una deuda que tomó el gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional que implicó que desde 2021 hasta esta parte se estén buscando determinados acuerdos. En su momento, Martín Guzmán había logrado una serie de metas para lograr esos acuerdos, dentro de lo cual lo principal también se rige un poco por lo que significa el déficit fiscal. ¿Qué es el déficit fiscal? Bueno, me gusta darlo con un ejemplo cotidiano, que es como cuando uno usa mucho la tarjeta de crédito, paga el mínimo y después no puede pagar esa diferencia. Bueno, el déficit fiscal es eso con el Estado. Cuando el Estado gasta más de lo que luego puede pagar, hay un desbalance y eso es lo que llamamos déficit fiscal, para explicarlo y fue burdamente. Muy discutido el déficit fiscal porque tenemos una media biblioteca a favor de que haya déficit fiscal y otra media biblioteca que dice no, déficit fiscal no, bueno, cero. Es una de las metas que tiene nuestro país y una de las metas que están dentro de los acuerdos previstos con el Fondo Monetario Internacional, por lo cual es un objetivo a cumplir, más allá de la discusión de si debemos o no licuar el déficit fiscal, porque digo, también pagar estas cuentas significan menos plata en el bolsillo de la gente, y esto hay que decirlo. Sin perjuicio de esto, para el año que viene está previsto un 1,9% de déficit fiscal. Para este año estuvo un 2,5%, digamos, nos costó mucho llegar a cumplir con esa meta, pero es una imposición del Fondo Monetario Internacional en este caso. Nosotros necesitamos también
cumplir con esos acuerdos y con esas metas para generar credibilidad, para poder seguir creciendo, para poder seguir también en algún punto aumentando nuestras reservas, que también me gustaría traer a colación algunas medidas y por eso decía en principio, estamos preparando el terreno, porque hace 2 semanas Sergio Massa, ministro de Economía, anunció un dólar soja, que hizo que nuestras reservas vayan aumentando, pero bueno, en detrimento de algunos otros sectores, también algunos otros sectores propios del agro se quejaron de esta discriminación de que por qué hay un dólar soja y no hay un dólar maíz. Sin embargo, esto significó el rápido robustecimiento de nuestra caja, de nuestro tesoro. Era lo que pretendía el nuevo ministro Sergio Massa, quería una cosa rápida. Él consideraba urgente tener esta cantidad de dólares. Bueno, lo estamos diciendo, digo, para poder paliar el déficit fiscal necesitamos tener plata en el bolsillo en algún punto. Y para robustecer nuestro tesoro es que se liquidaron estos granos. Lo hablamos en otros programas también con ustedes. Nosotros somos de Santa Fe, vivimos en el mal llamado interior del país. Hemos recorrido en los últimos meses nuestras rutas y nuestros campos y veíamos los hilos bolsas. Bueno, esta medida dólar soja es para liquidar esos granos y tener los dólares en nuestro tesoro. Funcionó. Las divisas empezaron a crecer, el campo empezó a vender y esa medida funcionó y van creciendo las reservas de nuestro país, sin perjuicio de que nos falta mucho para poder cumplir con estos acuerdos. La hoja de ruta del presupuesto 2023, por supuesto, está condicionada por todos estos factores. A esto sumémosle pandemia, a esto sumémosle guerra en Europa. ¿Vos pensás que a partir del dólar soja también va a derivar en un dólar maíz o sobre otras producciones? Bueno, es lo que están pidiendo, digamos. No sé si realmente eso se va a dar. Me parece que estamos respondiendo a la urgencia, me parece que estamos respondiendo a no tener dinero en nuestro tesoro y rápidamente tener que salir a robustecer nuestra caja. No podría respondértelo yo, deberíamos preguntárselo a Sergio Massa. Sí hay un pedido concreto. También me gustaría decir que hay un pedido concreto de los gobernadores que han enviado una carta a Mansur en este caso, pero para hacerlo llegar al gobierno nacional, para que se prevea en el presupuesto que no sean afectadas o discriminadas algunas provincias respecto de algunas cosas, que no se toque las obras que se vienen desarrollando y que se le envíen los fondos a las provincias para las obras previstas, que es algo que no sucedió en el 2022 o con lo que los gobernadores estuvieron en tensión todo el tiempo, por lo que decimos de que este año estuvimos sin presupuesto porque la oposición decidió no aprobar este presupuesto. Bueno, los gobernadores han hecho llegar una carta a Mansur para pedir específicamente por obras públicas, por distritos y fortalecer lo que se llama economía del conocimiento, que esto sea equitativamente distribuido en el territorio, las políticas que tienen que ver con esto y por supuesto el financiamiento de estas políticas, subsidios al transporte, lo hablamos muchas veces en este programa, que no haya discriminación respecto de los subsidios al transporte y que todo esto sea contemplado en algún punto en esta hoja de ruta económica que es fundamental para la vida cotidiana de los argentinos y de las argentinas. Por eso quería traer este tema hoy, para que dejarle a la gente un poco encendida esta llamita de prestemos atención a lo que sucede esta semana. Prestemos atención a las reuniones que está desarrollando Alberto Fernández en el marco de lo que decíamos un poco fuera de aire, sus reuniones con ONU, sus reuniones también con Georgieva, con quien va a tratar también de acercar un poco las posturas, ya que Sergio Massa mantuvo una reunión, llegaron a algunos acuerdos, pero lo que se prefijó o lo que van a hacer ambas partes, Fondo Monetario y nuestro país, es avanzar sobre el cumplimiento de estas metas y seguir trabajando. Aún no hay un acuerdo concreto o aún no se ha llegado, digamos, a también poder ver si se van a cumplir o no las metas. El país lo está intentando. Indudablemente. Bueno, estaremos atentos, Claudia. Siempre Nati, atentos a estas cuestiones de a ver plata qué y es de lo que bolsillo, pasa ¿no es cierto? con la Siempre economía, atentos. ¿no? Hay una cosa que se habla afuera en los pasillos del Congreso, pero que todavía no se habla oficialmente, que tiene que ver con el dólar turista también. Claro. El año que viene, bueno, hay un mundial, hay mucha gente que quiere también participar del mundial, sí.
Y aunque no lo crean, este también es un tema que va a introducirse. Ya está en comisiones, el presupuesto se presentó el jueves pasado, ya está en comisiones, va a discutirse en comisiones y bueno, estos son algunos de los temas. Tenemos déficit fiscal, crecimiento, dólar y algunas otras cosas en el presupuesto 2023. Lo seguimos en la próxima semana, ¿te parece, Nati? ¿Cómo que no? Muchas gracias. Gracias por la presencia. Claudia. Muchísimas gracias, Natalie, por hablarnos de estas cosas que tienen que ver con el bolsillo, tanto el bolsillo nuestro como el bolsillo del Estado, que bien explicaste lo que es el déficit fiscal, el bolsillo del Estado. Cuidemos entonces nuestros bolsillos cuidando el bolsillo del Estado. Gracias.